Vienes aquí buscando paz en medio de la tormenta. Y no solo eso, vienes con la promesa de una garantía. Y si te dijera que esa misma garantía es la trampa más seductora y peligrosa de todas, la estafa espiritual más grande jamás inventada, la paz que te han vendido, esa sensación de calma, ese estado de beatitud, esa nana cósmica que adormece tus miedos, no es el objetivo, es la droga. Es el opiáceo que te mantiene débil, pasivo y perfectamente vulnerable para cuando la tormenta real, la que no puedes evitar, finalmente te golpee con toda su furia. La paz no es la ausencia de la tormenta. La paz es la confianza inquebrantable del capitán que ha construido su barco con sus propias manos, que conoce cada tabla, cada clavo, y que, al ver venir las olas de 30 metros, siente el terror, sí, pero también una oscura y profunda emoción, y piensa, he construido este barco para esto, yo fui hecho para esto. La paz que buscas es la del pasajero escondido en el camarote, rezando para que el barco no se hunda. La paz que este video te enseñará a forjar es la del capitán en el timón. Olvida la idea de encontrar la paz. La paz no se encuentra como se encuentra una moneda en la calle. La paz se conquista, se construye, se gana en el campo de batalla de tu propia alma. El caos, la ansiedad, la incertidumbre, la tormenta no son tus enemigos, son tu campo de entrenamiento, son el gimnasio de Dios, diseñado para romper tus músculos débiles, para que puedan crecer más fuertes. Y tú has estado rezando para que cierren el gimnasio. La pregunta fundamental no es ¿cómo encuentro paz en la tormenta? La pregunta real, la única que importa, es ¿cómo te conviertes tú en la calma en el centro del huracán? ¿Cómo te vuelves tú el faro inamovible que sirve de guía para otros barcos perdidos? Este video no te dará una garantía de paz. Te dará algo infinitamente más valioso, un manual para construir el barco, un manual para construir el barco. Te advierto, el proceso es brutal. Te exigirá que dejes de ser una víctima y te conviertas en un responsable, que dejes de buscar un salvador y te conviertes en un constructor. Si buscas un tranquilizante, estás en el lugar equivocado. Si estás listo para empezar a forjar una espada, quédate. Porque la única paz garantizada es la que se encuentra al otro lado de la batalla más dura. El principio de la construcción. Forja tu arca antes del diluvio. La primera y más brutal verdad sobre la paz es que no se improvisa en medio de la crisis. Se prepara en la calma. La paz que experimentas durante la tormenta es directamente proporcional a la sabiduría y el esfuerzo que invertiste antes de que cayera la primera gota. El arquetipo bíblico para esto es Noé. Noé no empezó a buscar madera cuando el agua le llegaba a las rodillas. Construyó el arca durante 100 años de sol mientras sus vecinos se burlaban de él. La paz de Noé no fue la ausencia de la inundación, fue la solidez de su arca. ¿Cuál es tu arca? Tu arca es tu carácter, es tu disciplina, es tu casa en orden, son tus finanzas bajo control, son tus relaciones basadas en la verdad y no en la conveniencia. Son las promesas que te has hecho a ti mismo y que has cumplido. Cada vez que eliges la gratificación a corto plazo sobre la responsabilidad a largo plazo, estás haciendo un agujero en el casco de tu barco. Cada vez que mientes, que evitas una tarea difícil, que descuidas tu salud o tus finanzas, estás debilitando la estructura. Y luego, cuando llega la tormenta de la vida, una enfermedad, un despido, una traición, tu barco de papel se desintegra y clamas al cielo. ¿Por qué a mí? ¿Dónde está mi paz? Tu paz se hundió con el barco que tú mismo construiste con pereza y autoengaño. La paz garantizada no es un don divino, es la consecuencia inevitable de una preparación implacable. Así que el primer principio es este: deja de buscar la paz y empieza a construirla. Empieza por lo más pequeño que puedas controlar: tu habitación, tu escritorio, tu agenda del día siguiente. Establece un pequeño dominio de orden en el caos de tu existencia. Cumple esa pequeña promesa, gana esa pequeña victoria. Cada uno de estos actos es un martillazo, un clavo bien puesto en la estructura de tu arca. No es glamoroso, es un trabajo tedioso y a menudo invisible, pero es el único trabajo que importa. La paz no se encuentra en un seminario de fin de semana o en un mantra. Se encuentra en la disciplina diaria, en la lenta y ardua acumulación de integridad personal.
Antes de poder calmar la tormenta exterior, debes haber calmado el caos interior que te impide ser un constructor competente. No esperes a la inundación. Empieza a construir ahora. La paz que tendrás mañana es el fruto de la responsabilidad que asumas hoy. Esa es la única garantía que existe. El ancla de la verdad. Abandona la mentira que te hunde. Imagina que tu barco está en medio de la tormenta. Las olas lo golpean. Necesitas un ancla para no ser arrastrado contra las rocas. ¿Y cuál es esa ancla? La verdad. Cada mentira que dices, especialmente las que te dices a ti mismo, es como cortar un poco más la cuerda del ancla. La paz es imposible en una vida construida sobre la falsedad, porque la falsedad es inherentemente inestable, es caos. Vives en un estado de ansiedad de bajo grado porque en el fondo sabes que eres un fraude. Mientes en tu currículum, mientes a tu pareja sobre tus sentimientos, mientes a tus amigos para caerles bien y, lo peor de todo, te mientes a ti mismo sobre tus propias capacidades y tus propias fallas. Tu vida es un castillo de naipes y pasas cada segundo aterrorizado de que una ráfaga de viento, una pregunta incómoda, una confrontación con la realidad lo derrumbe todo. ¿Cómo puede haber paz en ese estado de alerta constante? La paz genuina requiere una base sólida, y la única base sólida en este universo es la verdad, el logos, el compromiso de hablar y actuar en alineación con la realidad, por doloroso que sea. Decir la verdad cuando una mentira sería más fácil, admitir tu error cuando podrías culpar a otro, afrontar la realidad de tu situación financiera en lugar de seguir gastando. Cada uno de estos actos es como forjar un nuevo eslabón en la cadena de tu ancla. El proceso de desenredar tu red de mentiras es la tormenta interna que debes navegar primero. Es una confesión brutal. Tienes que admitir ante ti mismo todas las formas en que has sido un cobarde y un farsante. Es un descenso al infierno de tu propia deshonestidad, pero es el único camino. Porque cuando finalmente cortas las mentiras, cuando tu vida exterior empieza a reflejar tu verdad interior, algo milagroso sucede. La ansiedad crónica disminuye, el miedo a ser descubierto se desvanece. Ya no tienes que malgastar energía psíquica manteniendo tu farsa. Te vuelves sólido, integrado, y desde esa posición de integridad puedes enfrentar la tormenta externa con una calma que antes era impensable. No porque la tormenta sea menos feroz, sino porque tú ya no estás luchando una guerra en dos frentes. La paz no es el resultado de creer en la verdad, es el resultado de vivirla. Abandona las mentiras que te mantienen a flote en la superficie de la comodidad. Son boyas falsas que te impiden echar el ancla en las profundidades donde reside la verdadera estabilidad. El timón del propósito navega hacia el corazón de la ola. Has construido tu arca con disciplina y la has anclado con la verdad. Ahora, ¿qué haces cuando la tormenta golpea? El instinto del débil es huir, intentar esquivar las olas, buscar un puerto seguro. Pero un marinero experimentado sabe que a menudo la maniobra más segura no es huir de una ola gigante, sino poner la proa en dirección a ella y atravesarla. Este es el principio de la confrontación voluntaria. La paz se encuentra en la acción deliberada, no en la evasión reactiva. La fuente de tu ansiedad en la tormenta no es la tormenta misma, es tu sensación de impotencia ante ella. Es el sentimiento de ser una víctima, un corcho a merced de las olas. La forma de destruir esa impotencia es tomar el timón y elegir un rumbo. El propósito es el timón. Cuando tienes un objetivo lo suficientemente noble y significativo, la tormenta deja de ser un obstáculo sin sentido y se convierte en el telón de fondo para tu viaje heroico. ¿Cuál es tu propósito? No tiene que ser salvar el mundo. Puede ser, voy a ser el mejor padre posible para mis hijos, sin importar las dificultades económicas. O voy a mantener mi integridad en este trabajo corrupto, aunque me cueste un ascenso. O voy a cuidar de mi salud y a ponerme en forma, a pesar de mi agotamiento y falta de tiempo. Un propósito claro y autoimpuesto es lo que te da una dirección. Y un barco con dirección, incluso en una tormenta, es infinitamente más estable que un barco a la deriva.
La paz no es la ausencia de problemas. La paz es la sensación de que te estás moviendo en la dirección correcta a pesar de los problemas. Es el conocimiento de que eres un agente activo en tu propia vida, no un receptor pasivo de las bofetadas del destino. Cada vez que te enfrentas voluntariamente a un miedo, a un desafío, a una responsabilidad que preferirías evitar, estás tomando el timón. Estás diciendo, yo elijo. Y en esa elección hay un poder y una paz que la evasión nunca podrá darte. Deja de pedir una vida sin olas. Pide un propósito lo suficientemente grande como para que las olas parezcan pequeñas en comparación. La paz que buscas no está en un mar en calma, está en el corazón del marinero que ha elegido su destino y navega hacia él con la mirada fija en el horizonte, atravesando cada ola, una por una, con una determinación de acero. La calma del centro acepta lo que no puedes controlar. Has construido tu barco, lo has anclado y estás navegando con propósito. Pero hay una última lección, la más difícil de todas para el ego humano. Hay aspectos de la tormenta que simplemente no puedes controlar. La ferocidad del viento, la altura de las olas, la duración de la tempestad. Puedes ser el mejor capitán del mundo y aún así, tu barco puede naufragar. Puedes hacer todo bien y aún así la tragedia puede golpearte. Aquí es donde la paz superficial se rompe y la paz profunda, la verdadera, tiene la oportunidad de nacer. Esta paz proviene de una aceptación radical de la tragedia inherente a la existencia. Proviene de entender que la vida es sufrimiento y que tu tarea no es eliminarlo, sino soportarlo con nobleza cuando no puedes superarlo con acción. Es la sabiduría de la oración de la serenidad, la capacidad de distinguir entre lo que puedes cambiar y lo que no. Esto no es resignación pasiva, no es darse por vencido. Es, después de haber hecho absolutamente todo lo que estaba en tu poder, después de haber construido, anclado y navegado con toda tu fuerza y habilidad, ser capaz de soltar el resultado. Es la paz que se encuentra en saber que has luchado la buena batalla, que has actuado con honor y que el resultado final ya no está en tus manos. Piensa en Cristo en Getsemaní. No hay paz en su petición inicial. Padre, si quieres, la súplica humana ante el sufrimiento. La paz llega después en la aceptación, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la paz que trasciende el entendimiento. No es la ausencia de dolor, es la alineación con un propósito mayor, incluso cuando ese propósito implica la propia destrucción. Esta paz es la más difícil de alcanzar porque requiere la muerte del ego, la rendición de nuestra necesidad de control. Requiere que confiemos en que hay un orden en el universo, incluso en medio del caos más aparente, que nuestro sufrimiento, si es soportado con valentía, puede tener un significado redentor que no podemos comprender en el momento. Así que, después de haber luchado con todas tus fuerzas, aprende el arte de la rendición activa, no al caos, sino a la realidad. Acepta que eres finito, que eres frágil, y en esa aceptación humilde de tu propia limitación encontrarás una extraña y profunda calma. La paz del guerrero que, habiendo luchado hasta el final, está listo para aceptar cualquier destino con la cabeza en alto. La luz del faro, conviértete en la paz para otros. Y aquí está la transformación final, la garantía definitiva. La búsqueda de tu propia paz era, desde el principio, un objetivo demasiado pequeño y egoísta. La paz real y duradera se encuentra cuando dejas de buscarla para ti y te conviertes en una fuente de paz para los demás. Te conviertes en el faro. Después de haber navegado tus propias tormentas, después de haber aprendido a construir, a anclar, a navegar y a rendirte, adquieres una sabiduría y una fuerza que son increíblemente valiosas para los que todavía están a la deriva. Tu presencia se vuelve tranquilizadora, tu consejo pesado y real. Tus cicatrices se convierten en un mapa para otros. Ya no eres solo el capitán de tu propio barco, te conviertes en el guardián del faro que guía a toda la flota a través de la noche. Cuando alguien que amas está pasando por su propia tormenta, ya no le ofreces clichés vacíos y oraciones baratas. Le ofreces tu presencia sólida y tranquila, le ofreces la calma que has forjado en tu propio infierno. Te conviertes en su arca temporal, en su ancla, en su timón. Escuchas su caos sin desmoronarte, porque has enfrentado el tuyo. Y en el acto de dar tu fuerza a otro,
descubres que la tuya se multiplica. Esta es la gran paradoja. La paz que tan desesperadamente buscabas para ti mismo te es dada en abundancia en el momento en que dejas de guardarla y empiezas a regalarla, porque te das cuenta de que la paz no es una posesión, es un verbo, es una acción, es el acto de traer orden al caos, verdad a la mentira, coraje al miedo, primero en ti mismo y luego en el mundo. Una vida vivida de esta manera trasciende la búsqueda de la felicidad o la paz. Se convierte en una vida de significado, y una vida con significado puede soportar cualquier tormenta. La garantía no es que siempre te sentirás en paz. La garantía es que, si sigues estos principios, te convertirás en una persona tan íntegra, fuerte y responsable que la paz será la consecuencia natural de tu ser, tan inevitable como la calma en el ojo del huracán. Te conviertes en la paz en medio de la tormenta. Y esa es la única victoria que realmente importa. Así que la garantía no era una estafa, después de todo. Simplemente estaba escrita en un idioma que no habías aprendido a leer. La paz garantizada no es un sentimiento que se te doña, es la persona que te conviertes cuando decides, por fin, hacer frente a la tormenta. Es la consecuencia de una vida construida sobre la roca de la responsabilidad y la verdad, no sobre la arena del deseo y la evasión. Dejaste de ser el pasajero y te imaginaste como el capitán. Dejaste de buscar un puerto seguro y aprendiste a construir tu barco, a echar tu ancla y a navegar con propósito. Y descubriste la verdad más profunda, que la paz no es el fin del viaje, sino la calidad de la navegación. Es la brújula que funciona en la peor de las tormentas, no la promesa de un mar siempre en calma. El mundo está lleno de gente que busca la paz barata, la paz de la distracción, la paz de la ignorancia voluntaria. Pero tú ahora sabes que esa paz es una ilusión. La verdadera paz, la paz de acero forjado, es el legado del héroe. Es la calma del alma que ha mirado al abismo y no ha parpadeado. Ahora te toca a ti. El conocimiento no es nada sin la acción. La tormenta de tu vida no va a esperar a que te sientas listo. Está aquí, ruge. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir escondiéndote en el camarote? ¿O vas a subir al puente de mando y tomar el timón? Si este mapa del alma del guerrero ha resonado en ti, si te ha despertado del letargo de la paz barata, entonces tu trabajo acaba de empezar. Suscribirte a este canal es tu forma de unirte a una tripulación de constructores de barcos. Comparte este video no para ofrecer falsas garantías, sino para entregarle a alguien un martillo y clavos. Y comenta abajo, con una honestidad brutal, ¿cuál es la primera tabla que tienes que clavar en tu propia arca? Activa las notificaciones. Cada video es una lección de navegación para la tormenta que se avecina. El algoritmo ahora te sugiere un nuevo video. No es una distracción, es el siguiente mapa de la carta de navegación. Haz clic. El mar te llama.